Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un gusto, es un placer poder estar nuevamente reunidos, contactados virtualmente para reunirnos, adorar, bendecir y glorificar al Señor. Quiero que oremos en esta mañana y que le pidamos al Señor que su palabra hoy nos dé dirección, que su palabra nos afirme y nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos tan alegres, Señor, de poder estar disfrutando de tu presencia, estar adorándote, glorificándote, orando a ti, Señor. Pero ahora nos disponemos para escuchar tu bendita palabra, este consejo sabio que sale de tu corazón para el corazón nuestro. Ayuda a cada persona que hoy lo escucha. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Y como decías tú, Señor, en cada predicación, en cada sermón, el que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, que hoy nuestros oídos espirituales se abran para escuchar tu palabra y para aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando estaba en mis comienzos como cristiano, había un gran grupo de jóvenes en la iglesia. Un día todos concertamos o armamos un paseo para ir a uno de los lugares naturales de aquí del departamento del Quindío y fuimos a un municipio llamado Salento. Allí teníamos un hermano en la fe, también un joven un poco mayor que nosotros, y él iba a ser nuestro guía. Y fuimos a uno de los cerros característicos o populares de esta región y empezamos una caminata. Nos fuimos muy entusiasmados, él conocía el camino, todos podíamos ver por dónde íbamos. Y después de muchas horas de caminar, llegamos al sitio, disfrutamos el paisaje y ya en la tarde tomamos el camino de regreso. En el camino de regreso veníamos por el camino que era, pero en algún momento el guía dijo, o algunos de ellos, nos podemos ir por acá, por aquí cortamos camino. Y entonces muchos seguimos ese camino que nos propusieron, que no era el que inicialmente habíamos tomado, y empezamos a descender, se empezó a hacer de noche, empezó a oscurecer y empezamos ya a sentir temor, a sentir angustia. Algunas de las jóvenes que iban con nosotros también, algunas lloraron porque ya no veían el camino de regreso, y la verdad fue un momento muy crítico y de angustia. Gracias a Dios pudimos retomar el camino que correspondía y pudimos llegar a casa con un buen susto, pero con la satisfacción de saber que habíamos retomado el camino. El Señor en su palabra, a través del salmista David, nos habla del camino, o nos habla de dos caminos específicamente. Nos habla de un contraste que hay entre el camino del justo y el camino del malo. Y eso es lo que yo quiero hoy colocar en su corazón, amado hermano y amigo, este contraste de los dos caminos. Vaya conmigo por favor al Salmo capítulo 1. Y dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda o camino de los malos perecerá. Así es como se abre el libro de los Salmos. Este himnario de canciones del pueblo de Israel se abre con el Salmo número 1 y habla del justo y el pecador, o el camino del justo y el camino del malo, el contraste que hay. Y la invitación de todo el Salmo y de toda la Biblia es andar el camino de los justos. Y miremos esta descripción del camino del justo, cómo lo describe la Biblia. ¿Qué hace una persona que es justa en sus caminos, que agrada al Señor? Pues lo primero que dice la Biblia
es que una persona que camina el camino de los justos es bienaventurado, es feliz. Es dichosa aquella persona que anda por el camino de los justos. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. Entonces hay una bienaventuranza, hay una alegría, hay un gozo para aquel que es justo. Y este que es justo, ¿qué es lo que evita? Miremos por favor allí el versículo 1, dice que evita el consejo de los malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí habla de una persona que teme a Dios. Entendamos que ser justo o ser justificado delante de Dios, ya entendemos por la palabra, ya en el Nuevo Testamento, que es todo aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Esa es una persona justa, una persona que agrada al Señor, una persona que ha restaurado su relación y su comunión con el Señor. Pero el justo del que habla aquí, el Salmo 1, habla de unas características, de unas conductas, de una descripción de él. Y lo primero que hace una persona justa es evitar el camino de los malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este hombre justo es aquel que evita las reuniones donde se planea, donde se maquina, donde se piensa en hacer mal, que no anduvo en consejo de malos, grupos de personas que se reúnen para hacer maldad, para pensar en lo malo, para hacer lo malo, para decir lo que no agrada al Señor. El que es justo evita estos caminos. Pero también dice que no anduvo en camino de pecadores. Y cuando habla la Biblia de camino de pecadores, tiene que ver con el estilo de vida, con la forma de vivir. Y la verdad es que cuando uno ve la forma de vivir de muchas personas, uno ya con el discernimiento de Dios, con el conocimiento de la palabra, sabe qué clase de camino están dando. La forma de vida de las personas muestran en quién creen o a quién le creen. Y acá dice la palabra del Señor que la persona justa, el camino del justo, evita el caminar, la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de comportarse del camino de los pecadores. Y cuando hablamos del pecador es aquel que no anda conforme a la voluntad de Dios. El pecador es todo aquel que va en contra de las leyes de Dios. El pecador es todo aquel que ha rechazado a Cristo Jesús como el Señor de su vida. Y no importa si la vida de esta persona es buena a los ojos de otro, es noble, tiene buenas maneras de vivir. Si es una vida que no tiene a Cristo Jesús en el corazón, es un camino de pecadores. Porque el pecado más grande, como lo he dicho en otras ocasiones, es rechazar y no creer en Cristo Jesús. Pero también dice acá que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es lo que evita una persona que anda por el camino justo. Silla de escarnecedores. Escarnecedor es aquel que se burla de las cosas de Dios, es aquel que se burla de Dios mismo, es aquel que menosprecia la palabra, es aquel que tiene en poco la forma de vivir, de adorar de aquellos que amamos al Señor. Y dice la palabra del Señor que es bienaventurado y feliz aquel que evita esa clase de caminos. Amados hermanos, si bien es cierto que nosotros estamos en el mundo y no podemos salir de él, no podemos dejar de reunirnos o contactarnos con otras personas que no tienen el temor del Señor, pues la Biblia nos habla que aun cuando estamos en el mundo, no somos del mundo, que no vivimos conforme al mundo, que podemos tener personas conocidas o hacernos amigos de personas que no conocen del Señor con el propósito que ellas conozcan de Dios, pero no nosotros dejarnos influenciar de esa forma de vivir que es un camino que desagrada al Señor y que tiene como fin la perdición eterna. Amados hermanos, con los amigos que usted tiene que no conocen al Señor, ¿lo acercan a Dios o lo alejan de Él? Esas personas que no conocen del Señor,
son personas que lo ayudan a usted a predicar, a bendecir, a compartir la palabra del Señor, o son personas que lo van apagando en la fe. Si está yendo por un camino de pecado, si está en consejo de malos, si se está sentando en silla o en reunión de personas que se burlan de las cosas sagradas, la verdad, ese no es un camino que debe andar el cristiano, es un camino que debe evitar. Pero la otra característica del camino del justo, este camino tan hermoso, dice la Biblia sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Una característica del camino del justo, del que agrada al Señor, es que se deleita, es que disfruta la palabra del Señor, es que le gusta conocer a su Señor a través de la palabra. Esta es la delicia. Y la pregunta sería en esta mañana es: ¿en qué se está deleitando usted, amado hermano y amigo? La Biblia dice que nos debemos deleitar y disfrutar las palabras de Dios, la palabra del Señor, el conocimiento del Altísimo. Estos tesoros de la palabra del Señor nos llama el Señor a deleitarnos en ella. Hay algunas personas que se deleitan en otra clase de cosas. Algunos se deleitan en la música mundana, algunos se deleitan en todo lo de las redes sociales, o algunos se deleitan en el placer, en las fiestas, en el sexo. Eso es camino de malos. Pero el camino del justo se deleita en las cosas de Dios, se deleita en la grandeza del Señor, en sus características, en sus atributos. El que ama al Señor quiere conocerlo a Él a través de la palabra. El que ama al Señor quiere saber cómo piensa Él, cuál es la voluntad de Él, cuál es el deseo de Él para con cada uno de nosotros. Esa es una característica también del camino del justo, que se deleita en la ley del Señor. Pero también dice que en esa ley medita de día y de noche. Mientras que en el consejo de malos, en la reunión de malos, se piensa en hacer maldad. En la reunión de los malos se maquina el mal, se maquina el placer, se da rienda suelta o se planea dar rienda suelta a todos los deseos carnales. El que ama al Señor y el que es justo en el camino del Señor dice que se deleita también y medita en la palabra del Señor, mientras que unos piensan en hacer maldad, en hacer lo malo y en pecar. Este que es justo piensa o medita en la ley del Señor. Y la verdad, amados hermanos y amigos, ustedes y yo sabemos que el pecado comienza en la mente de cada persona y que todo depende de qué almacenamos allí, de qué permitimos entrar allí, a qué le damos rienda suelta allí. Y por eso el Hijo de Dios y el justo medita, piensa en la palabra del Señor. Trayéndolo a la práctica, tendríamos que estar mirando este texto. Y acá dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de sabios. Y esta palabra empieza a decir bienaventurado, feliz. ¿Quién es feliz según la palabra del Señor? Es el que evita esto. Ay, los malos piensan en hacer mal, se reúnen entre ellos, se buscan. Así como he dicho algunas veces que los malos se buscan entre ellos, pero los buenos también se buscan entre ellos. Como que hay un imán frente a nuestros intereses y nuestros deseos. Así como el cristiano carnal, el cristiano tibio, busca también a esos cristianos tibios para andar en una vida doble, en una vida que es ficticia, que es de fachada, que es superficial, que es de apariencia, que pareciera que ama al Señor, pero en lo secreto hace cosas que no desagradan al Señor. Entre ellos se buscan. Asimismo, uno debería estar pensando y meditando la palabra. Yo soy de los que medito cuáles son mis amigos. Yo me he burlado de las cosas de Dios. Yo, en vez de tener temor de Dios, con la palabra la uso para hacer chistes, para burlarme, para aplicarla de una mala manera. Eso es meditar. Meditar es como susurrar, es volver a repetir lo que antes ya hemos oído y leído. Y la Biblia nos llama, amado hermano y amigo, usted y yo que somos
cristianos, que buscamos del Señor, que amamos al Señor, que por la gracia de Él estamos en este camino de los justos, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, meditemos en la palabra, leámosla, miremos a través de ella nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hagamos las cosas que a Él le agradan y que traen también alegría a nuestra vida. Lo otro que dice la palabra del Señor no solamente es que disfruta del Señor, sino que también vienen unos resultados. Y acá el versículo 3 compara el camino de los justos o al justo que camina conforme al Señor le agrada. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El resultado de uno que ama al Señor, que evita ese consejo y esa reunión de malos, que medita en la palabra del Señor día y noche, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y si nosotros podemos imaginar por un momentico cómo son esos árboles que están cerca a un río, los vemos resplandecientes, los vemos fructíferos, los vemos frondosos, los vemos robustos, los vemos firmes. Son árboles que permanecen, que sus raíces se ensanchan, se aferran bien, y ante cualquier adversidad natural ellos van a permanecer. Y ese es un resultado de aquel que anda en el camino del Señor, es que permanece, pero que también da fruto. Y cuando uno habla acá del fruto, uno recuerda del Señor, de la parábola del sembrador, y habla que la única tierra que dio el fruto adecuado, la única tierra fértil que produjo fruto, fue aquella tierra que no solamente oyó la palabra, sino que la puso por obra. Y uno también lo ve en este texto. Un buen árbol plantado junto a corrientes de agua da buen fruto. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, amado hermano y amigo, que demos fruto, que haya fruto de arrepentimiento en nuestra vida, que haya fruto de santidad, que haya fruto de alegría, que haya fruto de servicio, que haya fruto de carácter, que nos parezcamos más al Señor, que el Espíritu Santo resplandezca más en nosotros, que podamos amar más las cosas del Señor y evitar aquellas cosas que hace el mundo, porque los que andan conforme al mundo, dice la Biblia, que ellos están condenados. Pero el otro resultado que yo veo allí, amado hermano y amigo, ustedes lo ven en el capítulo 5 y en el capítulo 6, y es que el Señor va a dar vida eterna. Va a haber un día en que seremos juzgados y seremos bendecidos, recompensados por el Señor, viviremos con Él por la eternidad. Por eso dice en el versículo 5, hablando ya de los necios, que vamos a hablar de los malos, dice, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Habrá un momento donde los buenos, donde los que hemos sido salvados, lavados en la sangre de Cristo, vamos a estar reunidos. Tiempo de gozo, tiempo de felicidad, como lo describe al comienzo del texto. Bienaventurado, amado hermano y amigo, hoy siéntase dichoso de andar en el mejor camino, el único camino, que es el camino cristiano, es el camino abierto por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero si este es el camino de los justos, ¿cómo es el camino de los malos? Pues la Biblia aquí no los describe de una manera individual o característica, pero sí habla de una manera general y habla del camino de los malos. Ya lo habíamos dicho, de esos que andan en consejo para hacer lo malo, de aquellos que tienen un modo de vivir contrario a la palabra del Señor, de aquellos que se burlan de las cosas de Dios, que le dan poca importancia, que no piensan en la palabra porque no la leen, sino que piensan es cómo pecar. Los salmos también advierten acerca de eso y dice, ay de aquellos que se van a la cama pensando en hacer mal, y cuando llega el día van y
obran conforme a sus pensamientos que tuvieron la noche anterior. Ese es el camino del malo. El camino del malo no tiene en cuenta a Dios, no tiene en cuenta la palabra. Cuando se acuerda de Dios o cuando quiere hablar de Dios, es para denigrar, es para hablar mal, es para burlarse, es para menospreciar las cosas de Dios. Este es el camino del malo, esta es la forma de vivir, esta es la forma de pensar de ellos, esta es la forma de hablar de ellos. Y el Señor nos llama a evitar esa clase de caminos. Lastimosamente, hay algunos cristianos que se han descuidado en la fe, han dejado de orar, de contactarse. Este tiempo de pandemia, algunos se afirmaron el Señor, valoraron más la palabra del Señor, el reunirnos, el orar juntos, pero otros se dispersaron, pero otros se enfriaron. Y la verdad es que ellos ya no miran la palabra del Señor, ellos ya no hacen parte de este tiempo de reunión virtual tan hermoso, ya lo menosprecian. Ellos ya tienen otros amores, ellos ya tienen otros deleites, el deporte, el mucho trabajo, otros amigos, otras diversiones. Y ese es el camino del malo, un camino que obra conforme a sus deseos, a su voluntad, y no tiene en cuenta lo que Dios está llamando a hacer. Ese es el camino, así lo describe la palabra del Señor. Pero ¿cómo también lo describe o lo compara? Dice que es como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué es el tamo? Bueno, el tamo son algunas de esas cascaritas que recubren los frutos. Mientras que el fruto cae por su peso valioso, el tamo es arrebatado. Y aquí está haciendo también un contraste. El camino del justo, un árbol frondoso, que nada lo mueve, que permanece, mientras que el camino del malo, el malo mismo, el pecador, el que se burla de Dios, el que ha menospreciado las cosas del Señor, el que ha abandonado los caminos del Señor, dice que es como tamo que arrebata el viento, es decir, no tiene firmeza para donde lo lleve el viento. Asimismo, hoy muchas personas están siendo llevadas por sus malos y perversos deseos a un camino de muerte. Así es el camino de los malos y así es como lo describe. Pero lo otro que dice de los malos es que ellos no estarán en la congregación de los santos. Hoy muchos malos quieren pertenecer al grupo de los que se van para el cielo, pero están haciendo lo malo. Hoy los malos no quieren pertenecer, o los pecadores no quieren pertenecer al grupo de cristianos, de los lavados en la sangre de Cristo, de los redimidos. Ellos no quieren pertenecer a este grupo porque ellos quieren disfrutar de esta vida y de sus placeres. Pero la Biblia dice que esos que no quisieron pertenecer aquí en la tierra al grupo de la iglesia cristiana, un día tampoco van a poder participar de la iglesia salvada, glorificada, de aquellos que hemos sido salvos por la eternidad y que vamos a permanecer con Cristo por la eternidad. Ellos hoy rechazaron, hoy están rechazando esta invitación que hace el Señor. Ellos un día tampoco tendrán parte de los cielos nuevos, de la tierra nueva, de la eternidad con Cristo, y eso es una tragedia. Y también dice la Biblia al final ya, amado hermano y amigo, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El camino del justo permanecerá. El camino del justo llevará la felicidad, felicidad aquí, felicidad allá. El camino del malo, placer aquí, pero también tristeza aquí, angustia aquí, porque el pecado también pasa la cuenta de cobro aquí en la tierra. Y si por alguna circunstancia aquí no llegan las consecuencias del pecado, la eternidad le recordará al pecador cuánto error tuvo de haber menospreciado el camino del Señor, la reunión de los justos, la vida cristiana. Dice: porque el Señor conoce el camino de los justos. Qué bueno saber que nuestro Dios nos conoce, que Él sabe lo que pensamos, que Él sabe lo que meditamos, que Él sabe cómo vivimos, que Él sabe cómo hablamos, que Él sabe cómo nos comportamos en público y en privado. El Señor lo conoce. Y hay una promesa de Dios, y es que
Todo lo que hagamos va a ser bendecido, va a ser prosperado por el Señor. Todo aquello que hagamos va a ser respaldado, le va el Señor a dar el visto bueno. Y yo anhelo en el Señor, amado hermano y amigo, que con esta palabra usted se afirme en el Señor, la lea mucho más, la medite mucho más, la aplique, la obedezca, la comparta, se enamore más del Señor y pueda esperar con gozo, con alegría, que el Señor nos va a recompensar aquí en la tierra y en la eternidad. No así el camino del mal. Amado hermano y amigo, si usted ha estado pensando en volver a ese camino como un día yo lo pensé, yo le digo, no lo piense. Quédese en el camino del Señor, entregue su corazón, arrepiéntase, disfrute esta vida, que es una vida y es la mejor vida que podemos vivir. Pero aquel que por primera vez me está escuchando, que viene del camino malo, del camino perverso, del camino escarnecedor y burlesco de las cosas de Dios, pero por alguna circunstancia me está escuchando, es tiempo para arrepentirse. Acá dice, bienaventurado el varón, es decir, toda persona puede y tiene acceso a la salvación en Cristo Jesús. Solo debe colocar su fe en Él y arrepentirse y decidir cambiar de camino. El Señor le dará la fuerza, lo sacará de allí y lo colocará en el camino de los justos. Porque el camino del justo es el que permanece, el camino del malo es el que perece, el que lleva a la condenación, el que trae sufrimiento y angustia por la eternidad. Amada iglesia, valore este camino, disfrute este camino, deleítese en la palabra del Señor, en Él y en la iglesia cristiana, deleítese en ella, pero también sepa que hay resultados, que hay una bendición para aquellos que amamos al Señor, amamos su palabra, amamos la iglesia del Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Señor, ayúdanos como iglesia, como hijos tuyos, a evitar el camino de los malos. Enséñanos, Señor, a deleitarnos en todo lo que tiene que ver contigo y con tu obra, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra cada día, Señor. Ayúdanos a permanecer y a arraigarnos en ti, Señor amado, hasta tu venida y por la eternidad. Ayuda, Señor, a aquellos que están pensando en dejar este camino y tomar un camino de muerte, un camino de pecado, un camino de condenación, un camino de juicio. Señor, hoy redarguye por tu Santo Espíritu a aquellos que están pensando en volver atrás, o en aquellos, Señor, que han vivido una vida desagradable delante de ti, que ahora le das la oportunidad para volver a ti. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos y de aquellos amigos que quieren caminar tu camino. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano y amigo, la Biblia dice que a los cristianos se les conoció al comienzo como los del camino. Y nosotros sabemos que el camino es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Permanezcamos, disfrutemos y compartamos de este camino. Un abrazo, que el Señor les bendiga.